Buenos días, hombre. Es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Tenemos el privilegio de abrir la palabra de Dios. Esta semana me encontré con una situación de Mateo 18, con un par de creyentes. Me recordó la importancia del perdón en la vida de la iglesia y específicamente la importancia de poder un pastor modele el verdadero perdón bíblico. Recuerdan que en Mateo 18 Jesús cuenta la parábola de un hombre que debía a su amo equivalente a unos pocos millones de dólares y el amo le perdona su deuda. Entonces el sirviente sale y se encuentra con otro sirviente que le debía unos pocos miles de dólares y lo ahoga y lo hace meter en la cárcel. ¿Recuerdan eso? Jesús termina la parábola así en Mateo 18:32. Entonces el Señor le llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías haber tenido piedad con tu consiervo como yo la tuve de ti? Enfurecido, su amo lo entregó a los carceleros hasta que pagara toda su deuda. Jesús termina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con cada uno de vosotros si no perdonáis de corazón a vuestro hermano. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el fruto más claro de que hemos sido perdonados por Dios es que vamos a tener un corazón para perdonar a los demás. Y no solo para perdonar a los demás, sino para perdonarlos de una manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros. Eso es lo que quiero que en esta mañana meditemos. En esto quiero pensar hoy. ¿Cómo es perdonar a los demás de corazón? ¿Cómo se ve perdonar como el Señor nos ha perdonado a cada uno de nosotros? Creo que uno de los mejores lugares para hacerlo, para ver una especie de ilustración humana de lo que es perdonar, se encuentra en el libro de Filemón. Vamos a estar estudiando el libro de Filemón. Y si tienen su Biblia, por favor, vamos a ese libro. Vamos a hacer una vista rápida del libro, una vista de pájaro. Lo voy a dividir en 3 secciones. Lo que Dios es conocido es lo que es el perdón por lo que Él es conocido. Primero, necesitamos refrescar nuestros corazones, los corazones de los demás. Segundo, que necesitamos abrir nuestros corazones. Y tercero, necesitamos perdonar activamente desde el corazón. Antes de leer la primera sección, quiero establecer un poco el contexto. Sé que Filemón no es un libro de los más comunes y populares de la Biblia. Esta es una carta extremadamente personal. Se mencionan a 3 personajes. Está Pablo, que es el apóstol, todos lo conocemos, y le está escribiendo este libro a Filemón. Filemón es el amo de los esclavos, es dueño de los esclavos. Allí la iglesia de Colosas se reunió en su casa y fue salvado bajo el ministerio de Pablo. El Señor alcanzó a Filemón. Luego está Onésimo. Onésimo es el esclavo fugitivo de Filemón que se salva y el Señor llega a su vida bajo también el ministerio de Pablo. Pablo le está escribiendo a Filemón pidiéndole que perdone y se reconcilie con su antiguo esclavo, que solía vivir con ellos, pero ahora se ha fugado. Onésimo va a regresar y Filemón necesita perdonarlo. Esencialmente Pablo ha pasado estos últimos días o semanas, no sabemos cuánto tiempo, preparando a Onésimo para hacer algo realmente que humanamente es imposible. De la manera que Pablo ha descrito todas sus cartas, el papel de un esclavo del primer siglo, el papel de un esclavo cristiano era someterse a su amo y obedecerle aunque su amo le maltratara, aunque su amo fuera malvado. No conocemos los detalles de cómo Pablo llega a descubrir que Onésimo es en realidad un esclavo fugitivo de su antiguo amigo Filemón. No están los detalles. Pero en algún momento Pablo se da cuenta de eso. Así que se sienta y escribe esta carta a Filemón pidiéndole que perdone a Onésimo. Filemón 1 dice: Pablo, prisionero por Cristo Jesús, y Timoteo, nuestro hermano, a Filemón, nuestro amado hermano, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia de tu casa, gracia y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque escucho de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Por todos los santos, oro
para que el compartir de tu fe sea efectivo para el pleno conocimiento de cada cosa buena que hay en nosotros por el bien de Cristo Jesús. Porque he obtenido mucha alegría y consuelo de tu amor, hermano mío, dice Pablo, porque los corazones de los santos se han confortado a través de ti. Vemos entonces en este primer punto, muy rápido, es obviamente la introducción, y es muy común este saludo: la gracia para ti y la paz. Pablo ora y le dice a Filemón que ha estado orando por él. Si saltamos al versículo 6, nos hacemos la idea de la intención de Pablo y de lo que quiere de Filemón. El contenido de su oración, lo que ha estado orando por Filemón, dice: oro para que el compartir, eso es koinonía, de la comunión de tu fe se haga efectiva para el pleno conocimiento de cada cosa buena que hay en nosotros por el bien de Cristo. Es como, ¿qué está tratando de decir con eso Pablo? Hemos estado hablando de Onésimo y de que es un esclavo fugitivo que regresa, así que sabemos el contexto de lo que está pasando. Pero en realidad no menciona a Onésimo hasta el versículo 10. Filemón está sentado en la iglesia y ve a su viejo amigo, a su viejo esclavo fugitivo Onésimo viajando con el compañero de ministerio de Pablo. Debe estar pensando, algo está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Pablo dice: he estado orando por ti, Filemón. He estado orando para que tengas pleno conocimiento de lo que es bueno en esta situación que va a pasar. Algo que tiene que ver con la comunión de tu fe. En otras palabras, Filemón probablemente ya está esperando algo y Pablo le da tiempo para digerir la situación y le dice: Filemón, oro para que entiendas algo que sea bueno para el bien de Cristo y que tenga que ver con la comunión de tu fe con alguien más. Creo que Filemón mira a Onésimo pensando: vale, yo veo a dónde va esto. Entonces Pablo dice en el versículo 7: porque he obtenido mucha alegría y consuelo de tu amor, hermano mío, porque los corazones de los santos se han refrescado a través de ti. Ahora, curiosamente, esa palabra corazón en nuestras traducciones al español, cuando hablamos, es el asiento de nuestras emociones, el lugar donde sentimos más profundamente. En español decimos, cuando viene algo a nuestro corazón, el pensamiento judío bajaba hacia las entrañas. La palabra griego es plagma. Es como cuando te casas y te salen maripositas en el estómago, o cuando pasa algo realmente terrible y te sientes mal de la panza. La forma más profunda en que podías sentir algo en la mente judía era en tu intestino. Lo mencioné porque, aunque no es una palabra común en el Nuevo Testamento, solo ocurre 8 veces fuera de esta pequeña carta. Ocurre 3 veces en este pequeño libro. Pablo usa muy deliberadamente este tema. Vamos a ver en unos pocos minutos. Básicamente lo que dice es: Filemón, mira, eres famoso por algo, eres renombrado. Todo el mundo sabe que refresca a los santos. Y no a nivel superficial. No un tipo de hola, ¿cómo estás? Mientras pasas por delante de ellos, pero tiene una reputación de consolar las almas a un nivel profundo. Tú ministras a la gente. Pablo le está le está hablando suavemente a Onésimo. ¿Y qué es lo que quiere que Filemón haga con Onésimo? ¿Qué es lo que quiere? Quiere que lo refresque y lo consuele como lo hace con las demás personas. Me encanta cómo Pablo hace esto para animarle a ser un referente de corazón y reconocer el trabajo que el Señor ha hecho en la vida de Filemón. En esencia, Dios está diciendo: Dios ha hecho una obra en ti, hermano. Alabado sea el Señor. Creo que si vamos a ser pastores que reflejen el corazón de Dios, el corazón de perdón, necesitamos ser conocidos por esto. Conocidos como personas que refrescan los corazones de los santos, que los consuelan profundamente. Eso nos lleva a la siguiente sección que comienza en el versículo 8. No solo necesitamos ser alguien que refresca el corazón de los hermanos, sino que necesitamos abrir bien nuestros corazones para ministrar a otros, abrirnos para poder amar al otro, aunque a veces seamos heridos. Necesitamos ser personas que ministran a la gente a un nivel profundo. Leeremos el resto de la carta sobre la marcha.
En el versículo 8 dice, por tanto, aunque soy lo suficientemente valiente en Cristo para ordenarles lo que deben hacer, sin embargo, por amor prefiero apelar a ustedes. Pablo es tan tierno con su petición aquí, tiene todo el derecho como apóstol de ordenar a Filemón y decirle qué hacer, pero en cambio le suplica. Creo que le suplica por varias razones. Primero, porque Pablo es un hombre humilde. A menudo en nuestra sociedad, cuando pensamos en autoridad, cuando pensamos en un pastor, un apóstol, pensamos que cuanta más autoridad tiene, a más gente le dirá que deben hacer, pero no es así como funciona en la iglesia del Señor. En la iglesia, cuanto más autoridad tienes, más pies debes lavar. Ese es el ejemplo de que Cristo nos dejó con la autoridad. ¿Qué hizo con eso la autoridad aquí en la tierra? Lavó los pies de su novia, lavó los pies de su pueblo, de su iglesia. Eso es lo que debemos hacer como ministros, lavar los pies de la novia de Cristo. La usó para ministrar. El Hijo de Dios, con todo el poder, toda la majestad, y usa su autoridad ¿para qué? Para servir. Es el mismo ejemplo que vemos en la vida de Pablo. Pablo le dice a los corintios, mi corazón está abierto de par en par a ustedes. Es el mismo ejemplo que escuchamos en Primera de Pedro, ahí en el capítulo 5, donde dice que los pastores tienen autoridad y deben usarla no para dominar el rebaño que está bajo su cuidado, sino que para ser ejemplo. Ese es un ejemplo. Creo que Pablo ve a Filemón como un hermano de sangre, comprada, un igual. No le habla como un superior. Finalmente, en el versículo 10, Pablo menciona a Onésimo. Le dice, te pido por mi hijo Onésimo, a cuyo padre me he convertido en mis prisiones. Onésimo se ha salvado mientras Pablo ha predicado. En el resto ahí domiciliario en Roma. Debe haber sido una historia increíble esta. Pablo no nos cuenta cómo se dio, pero tienes a este esclavo fugitivo tratando de huir de su amo, como a un Jonás. Intenta tal vez esconderse en una gran multitud ahí en la ciudad de Roma, pasar inadvertido. ¿Quién está en Roma? El apóstol. Y Dios le salva. Y a través de esa predicación, Onésimo se salva, a través de la predicación de Pablo. Dice, antes era inútil para ti, pero ahora es realmente útil para ti y para mí. Pablo se ha convertido en el padre espiritual de Onésimo y dice que ahora es útil. Es un juego de palabras, como en griego Onésimo significa útil. Pablo está diciendo esencialmente, mira, entiendo que a Filemón, que entiendo que Onésimo toda su vida ha sido un no Onésimo, ha sido completamente inútil, pero ahora es un hermano en Cristo, ahora es útil. Estoy apelando a ti, estoy rogando, dice el versículo 12, te lo devuelvo enviándote mi corazón. Esta es la segunda vez que Pablo usa la palabra intestinos. Primero dijo, Filemón, eres famoso por refrescar los corazones de los santos. Ahora le dice, te envío mi corazón. Onésimo es mi corazón, la emoción más profunda, el asiento de todas sus emociones, la imagen que Pablo cree aquí es esencialmente para modernizarla. Pablo ha enviado como un paquete a través de Western Union, como ejemplo, a Filemón. Filemón oye el timbre, va a la puerta principal, abre, y la persona que le entrega el paquete abre la caja y saca algo, y está envuelto en un papel, y empieza a desenvolverlo y se encuentra sosteniendo el corazón de Pablo. La pregunta es, ¿cómo crees que debería tratar ese corazón? ¿Con qué cuidado, con qué ternura, con cuánto amor? Le he enviado mi corazón. Esto otra vez, esta idea de que Pablo se está abriendo a ser lastimado, porque a veces cuando envías tu corazón en una caja, la gente no lo va a tratar con amabilidad. A veces cuando sirve humildemente a los demás y no demuestra ningún tipo de gratitud, puede ser arriesgado actuar así. Puede que nos quememos, pero, hermano, vale la pena. Vale la pena ministrar como Cristo nos ministró. En el versículo 3 observamos otra razón por la que Pablo suplicó en lugar de ordenar. Dijo, me hubiera gustado tenerlo conmigo para que me sirviera en su nombre durante mi encarcelamiento por el Evangelio.
pero prefiero no hacer nada sin su consentimiento, para que su bondad no sea por obligación, sino por su propia voluntad. Es un principio muy importante. Pablo tenía todo el derecho de mantener a Onésimo con él en Roma y solo escribir una carta y decir, mira, Phil, no lo vas a creer. Onésimo, tu esclavo, el fugitivo, ¿te acuerdas? Se salvó. Se va a quedar acá ahora conmigo y me va a servir. Gracias, hermano. Esto es increíble. Pero no fue así. Ni siquiera tiene que enviarlo de vuelta a Pablo, pero lo hace. Y lo hace porque quiere que Filemón pueda perdonar voluntariamente a Onésimo. No quiere forzarlo. No quiere forzarlo, no quiere manipularlo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque quiere que el perdón de Filemón refleje el perdón de Dios. Es muy dulce pensar que Dios no nos necesitaba. Dios no necesitaba salvarnos. Nos salvó porque quería salvarnos. Cuando nos obligan a obedecer, la obediencia pierde su brillo. No recibimos la misma satisfacción. Pablo no quería robarle a Filemón la alegría de hacerlo por su propia cuenta. Las cosas se vuelven aún más dulces todavía. Porque si nosotros vemos ahí en el versículo 15, porque tal vez por eso se separó de ti por un tiempo, para que lo tuvieras de vuelta para siempre. Pero ya no como un siervo de la servidumbre, sino más que un siervo de la servidumbre, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero ¿cuánto más para ti en la carne y en el Señor? Lo que Pablo está diciendo es asombroso. Dice, ¿no lo ves, Filemón? ¿No ves lo que está pasando? Yo tenía este plan desde el principio. Este es el momento de Génesis 50, donde José le dice a sus hermanos, ustedes quisieron el mal para mí, pero Dios lo tomó todo para el bien. Dios quiso el bien de esto. Ambos tiempos pasados, lo que hiciste para mal, ahora Dios está convirtiéndolo en algo bueno para ti. Lo dijiste para el mal y Dios lo quiso desde el principio. Dios estaba en ello desde el principio. Dios lo quiso para el bien esta situación. Algunas personas ven en este verso que es la proclamación de una emancipación de Pablo contra la esclavitud. No aprobamos ningún pecado malvado asociado con la esclavitud, pero no creo que eso sea lo que está pasando aquí. Creo que Pablo está hablando de una realidad mucho más profunda y eterna, diciendo, mira, Filemón, Onésimo es ahora tu hermano. Vas a pasar la eternidad con él. Te vas a regocijar con él por toda la eternidad en una nueva tierra. Es hermoso. ¿No ves que entonces tuvo que huir de ti? Tuvo que pecar contra ti, tuvo que robarte, porque el lugar donde Dios había predeterminado que se salvarías en Roma. No sé qué puede parecer que cuando Él te agravió y pecó contra ti, eso fue difícil y fue una dura prueba, pero ¿no ves lo necesario que era para llevarlo a Roma, para que se salvara y se convirtiera en tu hermano y pudieras regocijarte con Él a los pies de Cristo por toda una eternidad? Es una realidad asombrosa. Esto es asombroso. Dejó un esclavo perdido, pero ahora ha regresado como un hombre redimido. Hay una nueva realidad. Es un hermano en Cristo. Creo que nos hemos acostumbrado tanto a usar ese término y llamarnos hermanos que hemos olvidado la maravillosa realidad de que somos hijos de Dios y hermanos unos de otros. Él se escapó para venir a Cristo. El punto es que no solo necesitamos ser conocidos como que refrescamos el corazón de nuestros hermanos, necesitamos abrir nuestros corazones como lo hizo Pablo para servir a los demás. Tal vez te vas a quemar, tal vez te van a lastimar, pero continúa ministrando. Eso nos lleva a nuestro punto final. Necesitamos perdonar a los demás de corazón. Estamos llegando al clímax de la carta. Versículo 17. Pablo dice, si me consideras tu compañero, recíbelo como me recibirías a mí. Tenemos que pensar realmente lo que Pablo está tratando de decir acá. Tenemos que pensar en la relación entre Filemón y Pablo. Filemón se ha salvado bajo el ministerio de Pablo. Filemón es aparentemente un hombre bastante rico.
es dueño de una casa, tiene esclavos, al menos uno, lo que habla de un poco de riqueza. Pablo dice en el libro de Colosenses que nunca había estado en esa iglesia, así que sabemos que nunca ha estado en la casa de Filemón. Piensa en eso. Si Filemón se salva bajo el ministerio de Pablo, se entera de que Pablo, su amado Pablo, ha sido liberado de su arresto domiciliario en Roma y viene a visitar a Filemón a su casa por primera vez, ¿cómo crees que recibiría Filemón a Pablo? Mataría al mejor ternero, prepararía su propia habitación, dejaría todo hermoso y preparado. Y tan pronto escuchara que Pablo se acerca, saldría corriendo hacia él, lo abrazaría, lo besaría, le lavaría los pies, le serviría, lo amaría. Pablo dice, Filemón, recibe a Onésimo así. Recibe a Onésimo como si me recibieras a mí. Eso es la reconciliación. Él te robó, te hace daño, pero ahora es tu hermano. Perdónalo activamente. Corre tras él y abrázalo. Así es como Cristo te perdonó la insuperable deuda que tenías. Así es como debes perdonar a los demás. Así es como Pablo pensaba en la parábola de Jesús de Mateo 18, porque usa el mismo argumento, menor al mayor. Note que en el versículo 18 dice, si te ha hecho daño o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Lo pagaré sin decir nada de lo que me debes, ni siquiera a ti mismo. Es un gran argumento. No hay duda de que cuando Onésimo huyó de su amo y se fue a Roma, habrá robado algunas cosas. No se huye y se arriesga la vida a morir sin llevarse nada. Necesitas un caballo tal vez, necesitas ropa nueva. Pablo le dice, lo que sea que tomó, lo que sea que te haya robado, yo, Pablo, lo devolveré. Ponlo a mi cuenta. Si hablamos de dinero, hablamos de tener a alguien, recuerda que me debes mucho más. En términos monetarios, Onésimo te debe tal vez un par de miles de dólares. Pero recuerda, Onésimo, que tú me debes 2 millones de dólares. Por la eternidad que Dios te ha salvado a través de la predicación del Evangelio. Así que deduce esos 2.000 dólares y ahora solo me debes 1.998.000 dólares. Pablo no ha terminado. Fíjese en el versículo 20, que dice, y creo que este es realmente el clímax del libro. Sí, hermano, quiero que algún beneficio de ti en el Señor refresca mi corazón en Cristo. Esta es la tercera vez que usa la palabra splagma, destino. Quiero que piense en los 3 usos de esta palabra en el libro de Filemón. El primero, versículo 7, Filemón refresca el corazón de los santos. El segundo, versículo 12, Onésimo, mi corazón. Versículo 20, Filemón refresca mi corazón. ¿Ven la lógica de esto? Punto 1, Filemón, eres famoso por ser un refresco en el corazón de los hermanos. Punto 2, te he enviado mi corazón. Onésimo es mi corazón. Filemón, refresca mi corazón. Hazlo por lo que eres famoso. Ahora, obviamente sería refrescante para el corazón de Pablo en Roma escuchar que Filemón había perdonado a Onésimo, pero creo que Pablo está diciendo más que eso. Solo dice, recibe a Onésimo como si me recibieras a mí. El punto es, Filemón, refresca mi corazón que te he enviado, refresca a Onésimo. Hazte famoso, Filemón, por lo que eres, refresca. Pablo insta a Filemón a ser un creyente maduro. Onésimo es un nuevo converso, es un nuevo creyente. Onésimo ya no es un esclavo, probablemente ha nacido así. No hay duda de que hay mucha historia de pecado entre él y su amo. Probablemente muchas cosas Onésimo ha hecho a Filemón. Imagina la vergüenza, imagina la vergüenza de cuando regrese de Roma a Colosa, tiene la cabeza
baja por la desgracia. Es una especie de sensación de malestar, viajar 1000 millas y pensar en todas las cosas horribles que hice y tener que pedirle perdón a Filemón. Entonces aparece allí y está mirando a Filemón. Estoy seguro de que todos los recuerdos de todas las cosas que hizo, toda esa vergüenza, toda la culpa, le vuelven a la mente. Onésimo debe haber estado abrumado. Pablo dice: Filemón, qué oportunidad de perdonar como Dios nos ha perdonado. Casi se puede oír a Pablo llorando. Filemón, corre, corre hacia él, refréscalo, consuélalo, abrázalo, ámalo. Hacen una fiesta, libéralo de la culpa, de la vergüenza. Ponlo en la habitación que iba a preparar para mí. Ámalo de una manera extravagante. Ámalo de una manera exagerada. Cuanto mayor sea el crimen, mayor es el pecado, mayor es la oportunidad de un asombroso perdón, de un perdón como el de Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo te perdonó Dios y cómo perdonas a los demás? Tomemos un momento para pensar en lo que Dios hizo al perdonarnos. Luego comparemos eso y midamos nuestro propio perdón a los demás, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Pablo dice en Colosenses 3:13, una carta enviada con Onésimo en este libro a Filemón. Pablo dice: perdonaos los unos a los otros como el Señor os ha perdonado, así también vosotros debéis perdonar. Pensemos en cómo nos perdonó Dios. Yo he pecado contra Dios, me rebelé, mi pecado puso a su amado Hijo en esa cruz. Cuando era un cadáver espiritual muerto en mi delito y pecado, solo merecedor del infierno y enojado con Dios desde el cielo, vino a buscarme. Dios vino a buscarme. Él tuvo la iniciativa. Él inició. La parte ofendida inició. Él dio el primer paso. La mayoría de las veces cuando hablamos de perdón, cuando hacemos terapia con gente no reconciliada, ¿qué escuchamos? Me ofendió. Tiene que venir a mí de rodillas pedirme perdón. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. En Mateo 5, Jesús dice que si ofreces tu regalo en el altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué debes hacer? Tienes que buscar la reconciliación con él. No puedes ir y esconderte y hacer difícil que te encuentren. No puedes sentarte al otro lado de la iglesia, al otro banco. No puedes cambiar los servicios. No, tienes que ver esa persona y tienes que buscarla activamente y tienes que tomar la iniciativa. Piensa en dónde estarías si Dios no te hubiese perdonado. Si Dios me dijera, Josías, has pecado contra mí, voy a esperar aquí hasta que inicies. Muertos nuestras transgresiones y pecados, nunca habríamos sido perdonados. Si vamos a ser famosos por lo que Dios es famoso, si vamos a perdonar por lo que Dios perdona, tenemos que ser como Él. Dios es misericordioso y bondadoso, lento para la ira y abundante en bondad, amorosa, fidelidad, manteniendo un amor firme, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Si peco contra alguien, necesito iniciar. Si alguien peca contra mí, necesito iniciar. Porque así es como Dios perdona. Así es como Dios perdona. No podemos decir, no, mira Josías, pero lo he intentado. He tratado de buscar la reconciliación por lo que depende de mí. Estoy tratando de estar en paz con todos los hombres, pero esta persona es simplemente obstinada. He hecho todo lo que he podido. Solo voy a orar y dejar todo en las manos de Dios. ¿Sabes qué? De nuevo, piensa en Dios. ¿Dónde estarías si Dios te tratara así? Si Dios hiciera eso contigo. Piensa en lo que Dios hizo. Envió a su Hijo a un nacimiento humillante, a una muerte brutal, para buscar la reconciliación con su enemigo. Cuando nuestros cuerpos crucificados están en la cruz agotando todas sus fuerzas, seguimos gritando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces ha sido demasiado lejos. Es entonces cuando sabes que has ido lo suficientemente lejos. Hasta que llegues a ese punto, necesitamos buscar activamente la reconciliación con aquellos que nos han ofendido. Por supuesto, cuando se trata de los no creyentes, entendemos que no va a haber una reconciliación completa. Entendemos que si alguien nunca nos pide perdón, nunca habrá reconciliación completa.
pero tenemos que poner nuestra parte para buscar esa reconciliación y perdonarle en nuestros corazones. Dios nos ha perdonado de esa forma. Al llegar a una conclusión acá, nos quedan algunos versículos acá, permítame leerlos y hacer un breve comentario antes de concluir. Hay algunos saludos. Está la oración de Pablo. Pablo expresa el deseo a Filemón que restaure a Onésimo de una forma aún más extravagante de lo que había pedido. Fíjense en el versículo 21, confiando en tu obediencia, te escribo, sabiendo que harás aún más de lo que te he dicho. Al mismo tiempo, prepárame una habitación, esa donde tú esperas que yo iba a ir, y atiéndelo, como me atendías a mí, como si fueras a atenderme a mí. Me gustaría tomar un tiempo de la conclusión y una vez más solo comparar la forma en que normalmente perdonamos y la forma en que Dios nos ha perdonado y solo desafiarnos a ser como Dios en la forma en que perdonamos. Primero, cuando perdonamos, a menudo decimos que no puedo perdonarle este pecado porque es un pecado demasiado atroz como para dejarlo así tan fácilmente. No se deja ir un asesino. No es así como Dios perdona. No, Cristo fue a la cruz por asesinos, adúlteros, como tú y como yo. El argumento que sacamos, decimos que no puedo perdonar a esa persona porque sé que mañana volverá a hacer exactamente lo mismo. Hasta que me demuestre que está completamente arrepentido y que no lo volverá a hacer, entonces lo perdonaré. Eso no va ahí también. No es así como Dios actúa con nosotros. Si perdonamos a alguien más solo si sabemos que va a cambiar, eso no es perdonar. Pablo está gritando, es tu hermano, abrázalo, confía en que el Espíritu Santo va a trabajar. Abrámonos al riesgo de ser heridos y perdonemos. Piensa en cómo Dios te perdonó. Dios te salvó con el pleno conocimiento de que seguirás pecando una y otra vez y Cristo seguirá justificándote. El perdón bíblico es decir, me golpeaste, así que ahora voy a buscarte para amarte, porque es así exactamente como Dios lo hizo conmigo, otorgándome su perdón.